Bien, entonces nos quedamos en que podemos tener named class expression. Fíjate cómo aquí nos da un error porque dice reference error, error de referencia. Porque aquí named foo no está definido. ¿Y por qué no está definido? Porque como estamos usando class expression, el named food que se le da simplemente es referenciado dentro del cuerpo de la clase en sí mismo. Aquí named food no existe, simplemente existe entre estas dos llaves, entre el cuerpo de la clase. Por eso esto nos da error. Para hacer referencia, en este caso, la guardamos en la variable foo. Pues entonces aquí sí podríamos hacer la foo, porque foo es donde se está guardando la clase. Fíjate cómo hacemos foo.name y nos trae el nombre interno local a esa clase. Pero aquí no está directo, se puede, aquí directamente no se puede llamar, porque named food es local. Entonces, aunque las function expression y las class expression, como estas que tenemos por acá, son bastante comunes, especialmente con las arrow function, en la programación de JavaScript, pues la class definition expression, estas que estamos viendo por acá, no son algo que probablemente vayas a utilizar mucho, a menos que se encuentre escribiendo una función que tome, por ejemplo, una clase como argumento y devuelva una subclase. Pero pues déjame decirte que las class expression no son muy comunes. Entonces, cambiando un poquito de tema, vamos a ver dos consideraciones que no se ven a simple vista en la sintaxis de una clase, en la sintaxis class, en esta sintaxis que tenemos justo por acá. La número uno es que todo el código dentro del cuerpo de una declaración de clase está implícitamente en modo estricto, aunque no aparezca ninguna directiva use strict. Acuérdate que usamos comillas dobles, comilla doble use strict y comilla doble para indicar el modo estricto. Entonces por defecto ya está. Esto significa, por ejemplo, que no puedes usar, por ejemplo, literales de enteros octales o la sentencia with dentro de los cuerpos de las clases, y que es más probable que obtengas errores de sintaxis si olvidas declarar una variable antes de usarla. Acuérdate más o menos cómo funciona el modo estricto. Y luego dice, a diferencia de las function declaration, las declaraciones de clase no se elevan al principio. Ya después vamos a ver el tema de hoisted. Recuerde que las definiciones de función se comportan como si se hubieran movido a la parte superior del fichero o función que las encierra, lo que significa que puede invocar una función en código que viene antes de la definición real de la función. Acuérdate que tú, por ejemplo, puedes declarar una función después de que la usas. Y esto JavaScript detrás de las escenas es permitido. Pero lo más normal es poner una función primero, definirla y luego mandarla a llamar. Entonces las clases, eso sí o sí tienes que ponerlas primero, las tienes que definir. Nada de que acá pones, por ejemplo, class persona y acá la usas, new persona. No, primero tienes que declararla, definirla y luego ya la usas. En cambio con las funciones, pues tú puedes hacer esto. Función. Y por ejemplo acá la puedes tener declarada, función. Esto se puede, en este caso, con las declaraciones de funciones de este tipo. Pero aquí con las clases no. Tienes que primero crearlas y luego ya mandarlas a llamar. Entonces son esas dos consideraciones, que las clases primero las declaras y luego ya las utilizas. Aunque las class declaration se parecen a las function declaration en algunos aspectos, no se comparten este comportamiento de hoisting. No se puede instanciar una clase antes de crearla. Pero no te preocupes, ya el tema de host state y de hosting lo vamos a ver mucho más adelante porque ya es un poquito JavaScript avanzado. Ahora vamos a hablar un poquito de métodos estáticos. Puede definir un método estático dentro del cuerpo de una clase anteponiendo a la declaración del método la palabra clave static. Los métodos estáticos se definen como propiedades de la función constructora y no como propiedades del objeto prototipo. Por ejemplo, supongamos que añadimos el siguiente código a la clase persona. Fíjate, vamos a poner todo esto y vamos a quitar todo esto. Pum, lo quitamos. Y ahora vamos a hacer algo como lo siguiente. Vamos a irnos a la clase. En este caso, nos ponemos justo por acá. Acá ponemos esto. Lo dejamos por acá. Limpiamos por acá. Y tenemos estos dos métodos que no hay mucho que decir. Pero imagínate que hacemos lo siguiente.
static y vamos a ponerle hablar, igual como el que tenemos por acá, hablar estático, para diferenciarlo. Un nombre muy peculiar que se me ocurrió, pero es lo de menos el nombre. Entonces vamos a poner eso y vamos a hacer este codiguito. Pum, no lo copiamos, pero precisamente la parte de string. Entonces aquí lo ponemos, hola me llamo, y acá vamos a ponerle, para diferenciarlo, método estático. Entonces ahí lo tenemos. Entonces en este punto el método definido por este código es, en este caso, persona.hablar estático. Entonces vamos a ponerle por acá, para poder referenciar este método estático, tendremos que hacer lo siguiente. Persona, como se llama nuestra clase, persona.hablar estático. Hablar estático. Y debemos invocarlo a través del constructor y no a través de una instancia. Entonces vamos a volver a leerlo. Dice, para poder referenciar este método estático tendremos que hacer lo siguiente: el nombre de la clase punto y el nombre del método, y debemos invocarlo a través del constructor, como lo estamos viendo por acá, en este caso como persona, de la clase persona, y no a través de una instancia. Entonces fíjate, vamos a hacer un ejemplillo. Vamos a copiarnos en este caso un let. En este caso, bueno, acá vamos a tener que cambiarle, ya se me andaba olvidando. Como es un método estático, tenemos que usar códigos sencillitos sin hacer referencia a this. Ya se me andaba olvidando. Entonces vamos a ponerle let mensaje es igual a persona, como se llama la clase. ¿Cómo se llama el método estático? Pues se llama hablar estático. Fíjate, vamos a guardar. Vamos a hacer un log de mensaje. Guardamos, recargamos. Y fíjate cómo acá nos sale undefined. Y ahí lo tenemos. Acá me andaba equivocando. Acá me faltó nada más y nada menos que poner el return. Entonces, pues fíjate cómo aquí estamos invocando. Tienes que observar muy bien cómo retornamos en este caso. Pues creamos el objeto en sí mismo. Bueno, más bien creamos la variable. Y fíjate cómo aquí estamos referenciando al método estático, anteponiendo en este caso el nombre de la clase al cual pertenece ese método estático. Y fíjate cómo no lo estamos invocando sobre una instancia. Por ejemplo, cuando invocamos Patricio, el método hablar, pues invocamos el método hablar, Patricio, hablar. Pues fíjate cómo en este punto, cuando invocamos el método de instancia hablar, lo invocamos sobre una instancia en sí mismo. Pero cuando invocamos un método estático, no lo hacemos sobre una instancia, sino sobre la clase a la que pertenece en sí mismo. Entonces, a veces verás métodos estáticos llamados, que se llaman también conocidos como métodos de clase, porque son invocados usando el nombre de la clase o del constructor en sí mismo. Fíjate cómo acá, pues persona es una clase, pero tranquilamente funciona con las funciones constructoras. Entonces, como son métodos de clase o métodos de funciones constructoras, pues se llaman class methods. Los métodos normales que tenemos por acá se consideran métodos de instancia. ¿Por qué métodos de instancia? Porque se invocan o pertenecen al objeto en sí mismo. Saludos.